Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase número 10, correspondiente a la semana 5, donde vamos a ver una introducción a las funciones en el lenguaje Arduino y como componentes nuevos, el motor de corriente continua y el puente H, que como vamos a ver es una plaquita, un módulo, un circuito integrado, depende cómo lo tengamos disponible, para controlar el motor de corriente continua. Y por último, el autoacoplador infrarrojo, que es muy similar a lo que ya hemos visto como barrera infrarroja, nada más que los componentes se disponen de una manera distinta y el efecto y el uso es distinto que el de una barrera infrarroja. ¿Sí? Perfecto. Ahí en la carpeta de material complementario, perdón, este es el material, quería abrir la carpeta de material complementario. Bueno, tienen bastante material para profundizar estos temas, así que yo les pido que después, con tiempo, lo vayan viendo y cualquier duda la vamos resolviendo en la próxima clase. ¿Sí? Ahí hay un video inclusive dentro de este material que lo hemos editado en el equipo, bueno, nuestro equipo de trabajo para explicarlo con más detalle lo que es el puente H y cómo se utiliza para controlar un motor de corriente continua. Perfecto. Bueno, lo mismo que en el caso de las funciones, hay un PDF, ya lo vamos a ver para profundizar un poquito el tema. Y lo mismo para las salidas analógicas, que ya habíamos comentado, las salidas a través de PWM, que son pulsos que se pueden modular por el ancho, se puede controlar el ancho, y de esa manera se simula salidas analógicas. ¿Sí? Bueno, ahí en ese material está con mayor profundidad ese tema. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un recorrido por este material. Y en primer lugar, el concepto de lo que es una función en Arduino. Ya hemos visto las funciones principales en Arduino, que son las funciones setup y la función loop. Esas son dos funciones principales, dos funciones obligatorias. ¿Sí? ¿Qué es básicamente una función? Una función es un módulo o un bloque de código que tiene fundamentalmente un nombre, ¿sí? En el caso de setup, obviamente el nombre es setup. En el caso de la función loop, es el loop, el nombre. En general, entonces, tienen un nombre, tienen también un tipo de dato, como hemos visto, los distintos tipos de datos que podemos manejar, enteros, de distintos rangos, de distintos tamaños, también tipo char, ¿sí? O tipo punto flotante o float. Bueno, los distintos tipos de datos, la función puede devolver como resultado un dato y
en ese caso se especifica el tipo del resultado. ¿Sí? La sintaxis es la que estamos viendo acá. ¿Sí? Se coloca primero el tipo del resultado, después el nombre de la función. Cuando la función no devuelve ningún resultado, se coloca la palabra void, que la podemos interpretar como nulo o vacío. De tal manera que el setup, por ejemplo, y el loop no devuelven resultados. Por eso es que, si ustedes observan, cuando declaramos el setup y el loop, se coloca void, la palabra void, adelante. ¿Sí? Bueno, entre paréntesis se va a colocar los datos de entrada de la función, los datos con los que va a trabajar la función, con los que va a realizar ciertas acciones, ciertas operaciones. Pueden ser acciones en general o pueden ser operaciones de cálculo. Y en ese caso, cuando utiliza datos, se tiene que especificar el tipo de cada dato, que se suele llamar parámetro. Entonces se coloca el tipo del parámetro seguido del nombre del parámetro. Los parámetros son simplemente variables. Variables que van a utilizarse para introducir los datos en la función. Se separa con comas, si hay varios, y si no hay ninguno, entonces no se coloca nada, pero sí tiene que colocarse los paréntesis. Los paréntesis son obligatorios. Por más que no tengamos ningún dato, ¿sí? Se van a colocar lo mismo los paréntesis. Después, entre llaves, como ya hemos visto, las llaves sirven para encerrar un bloque de sentencias, un bloque de instrucciones. Esas instrucciones son las que van a formar el cuerpo de la función. ¿Sí? O sea que esas instrucciones son las que la función va a llevar a cabo cuando se la invoque, cuando se la llame. De tal manera que acá tenemos claramente dos instancias para una función. Lo que se llama la declaración de la función, o sea, cuando la vamos a describir, a definir, que es lo que estábamos explicando recién, y por otro lado, la invocación o llamado de la función, cuando yo la uso, cuando la llamo a esa función. Y ahí se coloca simplemente el nombre y entre paréntesis los valores de esos datos de entrada o argumentos. ¿Ah? Le llamamos argumentos. Serían los valores que van a tomar los datos, las variables, los parámetros de entrada. Bien, en el caso, volviendo a la declaración, en el caso que la función devuelva un resultado, ya dijimos hay que especificar el tipo del resultado, ya sea int, o float, o byte, o char, ¿sí? Tenemos que colocar en alguna parte de la función, normalmente se coloca al final, pero puede ser en cualquier parte del cuerpo, o sea, dentro de las llaves, esta instrucción return seguida de una expresión. Esa expresión es una expresión que se va a calcular
y el resultado de esa expresión es el resultado que va a devolver la función. Bueno, esto es así en general, y ahora vamos a ver, para reforzar un poquito este concepto, un ejemplo con el famoso blinking, que fue lo primero que hemos visto, cómo hacer que un LED con la placa Arduino se encienda y se apague, ¿sí? En forma intermitente. Bien, entonces acá tenemos por un lado el programa, diríamos tradicional, el programa representado en forma sencilla, y por otro lado tenemos el mismo programa, pero con una mejora en cuanto a que se ha especificado con funciones las distintas partes que yo puedo tener en este programa. Ustedes dirán a simple vista que el programa de la derecha puede resultar más complejo. Y sí, normalmente cuando uno quiere que el programa sea más eficiente, más general, ¿sí?, resulta ser un poco más complejo. Lo que quiero destacar acá es la ventaja de trabajar con las funciones. Cuando planteamos un tipo de problema y nos va a servir la solución para todos los problemas de ese mismo tipo, ¿sí? De esa manera uno puede reutilizar el código en distintos problemas del mismo tipo. ¿Se entiende? O sea, problemas similares, problemas que tienen algunas funcionalidades en común. Veamos cómo procedí a modularizar lo que sería la palabra adecuada, porque lo que estamos haciendo es aplicar una técnica de programación que se llama programación modular, que consiste justamente en dividir el programa en módulos que se corresponda con distintas partes de la solución de un problema. Este ejemplo es muy sencillo, por eso quiero aprovechar para aclarar estos conceptos con un ejemplo fácil, simple. Bien, el problema en este caso es extremadamente sencillo, porque lo único que tenemos que hacer es encender un LED, esperar un tiempo y apagarlo al LED y esperar otro tiempo, ¿sí? Que es lo que tenemos en las acciones del loop. El digital write sobre el pin 13 con el valor high hace que el LED se encienda. Después tenemos la pausa con el delay 1000, que es una pausa de 1000 milisegundos. Y después con el digital write sobre el pin 13 con el valor low, hacemos que el LED se apague. Y esperamos nuevamente con el delay 1000 milisegundos, o sea, un segundo. Y eso es todo. El loop lo va a repetir y repetir en forma indefinida y se produce ese efecto de la intermitencia o blinking. Perfecto, pasemos ahora a analizar la forma en la que he separado las distintas
partes del problema. En este caso, son dos las partes esenciales de la solución del problema. El encendido del LED con una pausa y el apagado del LED con otra pausa. Así que si yo separo o defino esas dos partes, separo en esas dos partes principales el programa, lo que se simplifica es el loop. O sea, el objetivo es que se simplifique y se clarifique, se vea más claro. Fíjense en que si yo ahora me fijo en el loop, ¿sí? Dice encender el pin 13 por un tiempo de 1000 milisegundos y apagar el pin 13 por un tiempo de 1000 milisegundos. Resulta más natural, resulta más general, porque yo ahora fácilmente puedo cambiar el pin y cambiar el tiempo. Lo he parametrizado, por otro lado, lo he parametrizado a la solución. Eso quiere decir que introduje funciones con parámetros, que yo puedo cambiarlos a esos parámetros. Queda más entendible desde un punto de vista inclusive de alguien que no sepa qué hace este programa, porque si bien, si uno lee el programa anterior, que dice digital write, delay, etc., bueno, por supuesto que, repito, este es un ejemplo muy sencillo, así que no es que no se entienda a simple vista, ¿sí? Pero creo que está claro que la otra forma es obviamente más entendible a simple vista. No sé si están de acuerdo. ¿Sí? Sí. Porque dice explícitamente encender, apagar, que es lo que nosotros queremos hacer. Encender el LED un tiempo, apagarlo un tiempo. Entonces ahí tenemos, por un lado, la función encender. Fíjense en que la función encender no va a devolver ningún valor. Por eso la declaramos como void, con el tipo void, porque no va a devolver ningún valor y por eso tampoco tiene ningún return acá adentro. ¿Sí? Lo único que hace es tomar una variable o parámetro que lo estoy llamando pin, otro que lo estoy llamando time, y hace lo que teníamos acá en el loop. El digital write sobre el pin con el valor high y el delay del time que estamos tomando también de la entrada de la función. ¿Sí? De tal manera que cuando yo la llamo acá a la función, el valor 13 se le asigna a la variable pin, al parámetro variable pin, y el valor 1000 se le asigna a la variable time. Y se lleva a cabo estas acciones, digital write pin high y delay time. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bien. Y lo mismo, en forma muy similar con apagar, lo único que va a cambiar es que el valor que voy a escribir en el pin es low. Bien. Bueno, con este ejemplo simple he querido aclarar lo que sería el uso de funciones. Ahí en el material complementario
Ahora lo vamos a recorrer un poquito. Tenemos otro ejemplo. Perdón. Pensaba que lo tenía abierto al documento. Ya lo abrimos. Bueno, ahí tienen este material. Perfecto. Bueno, acá tienen un segundo ejemplo, que es el ejemplo también, dentro de todo, es un ejemplo sencillo, y tiene que ver con el uso del pulsador, que ya hemos visto. O sea, este es el ejemplo que hemos visto con el uso del pulsador para cambiar con una pulsada, realizar un conjunto de acciones y con la siguiente pulsada del pulsador realizar otro conjunto de acciones, ¿sí? Y para eso introducíamos una variable estado que la inicializábamos en 0, ¿sí? Después utilizábamos un pin de entrada para el pulsador, el pin 2, y un pin de salida para controlar el LED. De tal manera que cuando realizamos una pulsada del pulsador, ¿sí? Si la lectura que hacemos sobre el pin 2 es high, tenemos una pequeña pausa que recuerden que era importante para estabilizar la lectura, porque si no se produce un efecto rebote, es decir, un efecto que me va a leer varias veces, y recién le cambiamos el valor a la variable estado, con esta expresión 1 menos estado que permite cambiarle el valor. Si era 1 pasa a valer 0, y si era 0 pasa a valer 1. Cada vez que yo pulso va a cambiar el valor de estado. Y a continuación, con una estructura selectiva doble, tenemos el encendido y apagado en función de el valor de el estado. Si el estado es igual a 1, encendemos el LED, y si no, lo apagamos. Bueno, este ejemplo, que ya lo habíamos visto, nos va a permitir también mejorarlo. Acá lo tenemos al ejemplo mejorado, ¿sí? Bueno, ahí se está viendo completo. Este ejemplo mejorado, ¿qué es lo que hicimos? ¿Sí? También he dividido en dos grandes partes el problema, la solución del problema, ¿sí? Por un lado, tenemos la funcionalidad de detectar un cambio en el estado, que sería si se ha pulsado o no se ha pulsado el pulsador. Cada vez que se pulsa hay un cambio de estado. Y por otro lado, la acción de cambiar el LED, de cambiar de encendido a apagado, o viceversa.
Bueno, en este caso he definido la primera función que tiene que ver con el cambio del estado, la he definido como una función que devuelve un resultado, un valor entero, que sería el valor de la variable estado. Acá está definida esa función, ¿sí? Esa función, perdón, que al seleccionar se habilita quería destacarlo, pero bueno, aparece la ventana de copiar, pegar y al final no. Bien, decía que esa función, que se llama nuevo, va a tener como parámetro el valor actual del estado, o sea, el valor que tiene en este momento, en un determinado, digamos, momento, la variable estado. Esa va a ser la entrada. Y en función de la lectura del pin 2, si está en high, hacemos lo mismo que hacíamos originalmente en el programa. Esperamos los 500 milisegundos. Profe, una consulta. Sí, ¿Cuánto vale el estado actual, la variable? No está la declarada. variable estado actual va a tomar el valor de estado cuando yo la llamo acá. Cuando yo acá la llamo, ¿sí? Acá abajo, en el loop, ahí la estoy llamando. Entonces, el valor de la variable estado se va a asignar al parámetro estado actual. ¿Ah? Es actual, va a tomar el valor que yo le coloque en el llamado. Ah, ¿Se entiende? sí, ¿Sí? sí, sí. Bien. Inicialmente, la variable estado toma el valor 0. Cuando se llama acá la primera vez, entonces estado vale 0, y ese es el valor que se asigna al parámetro, y la función internamente lo que hace es ejecutar este if, que si es high el valor de la lectura, le cambia el valor, hacemos acá el cambio, y retornamos ese valor. De tal manera que acá la variable estado, ¿sí? Ya yendo acá al loop, le estoy asignando el nuevo valor del estado. O sea que ahí se llama a la función que devuelve el valor, el nuevo valor, y se lo asigna a la propia variable estado. Por otro lado, he planteado la función cambiar LED. Cambiar LED va a tener como parámetros el pin del LED y el estado actual de la variable estado, ¿sí? O sea, el valor actual de esa variable. Perfecto, entonces en función de eso, fíjense que si el estado actual es igual a 1, voy a tener acá un valor verdadero que también se toma como 1 o como high. Y ese es un detalle muy importante, porque el valor high con el número 1 y con el valor lógico verdadero son equivalentes. Entonces acá estoy recurriendo a una operación de igualdad. El igual igual es la operación de igualdad. Si estado actual, si la variable es actual es igual a 1, ese
operador de igualdad me devuelve un valor que es equivalente a high. En cambio, si no es igual a 1, me va a devolver un valor equivalente a low. Así que ahí estoy, de alguna manera, ahorrándome el segundo if. ¿Sí? ¿Se entiende? Si volvemos al programa original, acá teníamos un if else, que ya no me está haciendo falta porque estoy aprovechando directamente el valor de la condición, ¿sí? Que también lo podría haber hecho acá, por supuesto. Pero bueno, aprovecho que estoy optimizándolo al programa. Reitero que estos son ejemplos sencillos y la optimización tal vez no parezca importante. Pero cuando yo empiezo a complejizar los programas, cuando los programas empiezan a ser cada vez más complejos, a manejar más dispositivos, a tener mayores requerimientos, entonces ahí es muy importante optimizarlos. Y la mayor optimización tiene que ver con la modularización, o sea, dividir el programa en módulos o funciones. ¿Sí? Bien, entonces, con esas dos funciones, nuevo, que de paso es un ejemplo de función que devuelve un resultado, ¿sí? Por eso acá lleva el return, porque me devuelve el resultado, ¿sí? Del valor actualizado ya de la variable estado, y la otra que no devuelve ningún valor, por eso se declara como void y no tiene adentro la instrucción return. ¿Sí? Bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Hasta acá se ha entendido el concepto de lo que es una... No, profe, por mi parte, ninguna pregunta. Bien. Sí, se entendió, todo bien. Sí, sí. ¿Querías hacer una pregunta, me decías? Por mi parte no. Ah, bien. No, no, pensaba que al revés, que me querías preguntar algo. Bueno, listo. Agostina me dice que también. Sí, ¿me querés preguntar algo, Agostina? Ya te habilitaron el aula. Qué bueno. O sea, ya podés entrar a poder bajar el material y ver. No. Qué raro. ¿Vos habías entrado como invitada en algún momento? Porque yo para facilitarles el ingreso habilité la opción de invitado. A lo mejor sea eso, claro. Bueno, yo ahora la voy a deshabilitar a la opción de invitado para que vos ingreses, ¿sí? Como matriculada, para que puedas subir los trabajos y después también voy a habilitar un cuestionario que también, si no estás matriculada, no lo vas a poder contestar. Así que ya voy a deshabilitar la opción de invitado, porque creo que no hay nadie más que esté en esa situación. No me planteo ninguno de los demás. Perfecto. Bueno. Muy bien. Ah, perdón, ahí estoy leyendo tu mensaje. No, es otro el problema entonces.
Está bien. Es que te tengo que poner en algún grupo. Bueno, miren, hablando de los grupos, ahí está ingresando otro participante. Hablando de los grupos, ha quedado un poco en abstracto los grupos, ¿ah? Porque no hay cantidad suficiente como para decir que vamos a formar ni siquiera 2 grupos, porque son muy pocos los que están participando. Así que va a quedar en forma individual la presentación. No sé si de los que están presentes ahora estaban en algún grupo compartiendo, o todos estaban en grupos distintos. Yo estaba en el 6, no lo conozco a ninguno de los chicos. No, por eso digo, de los que están presentes acá, ninguno compartía grupo. Creo que no, yo estaba en el 2. Bueno, por eso digo, o sea, olvídense ya de los grupos porque no creo que aumente la cantidad de participantes que están asistiendo. Así que directamente súbanlo en forma individual. Ya voy a sacar la cláusula de grupo. Sí, porque no tiene mucho sentido. ¿Sí? Así que va a ser individual directamente. Suban en forma individual los trabajos. Ya voy a habilitar para que suban individual. Ya no te va a pedir ahí, Agostina, que pertenezcas a un grupo. Te pide eso porque yo lo configuré para que... ¿Sí? Bien, a ver. Antes que continuemos, voy a hacer eso para... A ver. Vamos a ir a deshabilitar esa... Bueno, ahí ya estoy deshabilitando el requisito de que pertenezcan a un grupo. ¿Sí? Bien. Aguarden un minutito porque lo voy a hacer ahora, si no, después me voy a olvidar. Lo estoy haciendo para cada una de las semanas que ya han pasado. A ver. Perfecto. Profe, en la semana 5 no aparece desafío, ¿es así? Sí, O después lo va a subir? no les puse, ya les voy a poner ahora, les voy a comentar nada más, pero no lo armé, digamos, al ítem. Ya les voy a comentar cuál es el desafío. Y ya se los voy a poner. profe. Okay. Sí, no está, digamos. No está hecho todavía. A ver. Disculpen un segundito nada más para que termine. Ya voy por la semana 3. No es que quiero deshabilitarlo ahora, sino después. Bien. Perfecto. Y semana 4, que es la última. Y ya está. Bueno, ya cuando les agregue lo de la semana 5, ya no les voy a poner como requisito
el grupo. Bueno. A ver, ahí estamos. Listo. Bueno, ahí entró Virginia. ¿Qué tal, Virginia? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, después fíjate ahí en el material y bueno, está la grabación también que ya la voy a subir junto con la del martes, que no la he subido todavía. Porque estuvimos viendo en la primera parte de la clase el primer tema que comparto pantalla de nuevo, el primer tema de la semana 5, que es una introducción a las funciones en Arduino. ¿Sí? Así que después fíjate, ahí tenés un material que es el que estamos recorriendo ahora, y también en la carpeta de material complementario, ahí tienen bastante material para profundizar, ¿no? Cada uno de los temas tienen material para profundizar. Y hay un video también donde se explica lo de el puente H y el motor de corriente continua, que a propósito se los voy a pasar ahora, ¿sí? Así lo abordamos a ese tema viendo primero este video y después lo refuerzo con la presentación. Y vamos a ir a Tinkercad a probar, ¿cierto? A probar el dispositivo. Perfecto. A ver, tenemos acá. No, disculpen, un segundito. Pensaba que lo tenía a mano el video para no bajarlo de nuevo. Acá está. Bueno. Ahí estamos. Ya les comparto y tengo que compartir también el sonido. Ahí está. Bueno, después lo pueden ver todas las veces que necesiten, pero ahora vamos a verlo y después voy a reforzar con el ejemplo, ya en Tinkercad. ¿Sí? Bueno, no sé si... Todos, en este video vamos a mostrar cómo se manejan motores de corriente continua usando Arduino. Haremos primero una presentación del motor, seguida de lo que es el puente H y por último una demostración de el funcionamiento y programación mediante Tinkercad. Primeramente veamos qué es un motor de corriente continua. Cuando hablamos de motores de corriente continua estamos hablando de motores que tienen rotación continua y que tienen alta velocidad. Esto los encontramos normalmente en juguetes como autitos o barquitos, ventiladores, etc. Cuando nosotros conectamos la tensión en una de las terminales, la negativa, y en la otra la positiva, logramos que el motor gire en un sentido. Y si invertimos la polaridad en los terminales del motor, hacemos que el motor gire en el sentido opuesto. Ahora bien, esto
sería físicamente cambiar los cables para invertir las polaridades. Cuando nosotros necesitamos hacerlo desde un microcontrolador, ya tenemos que hacer uso de un puente H. Un puente H es una configuración electrónica que me permite hacer que un motor gire en un sentido o en otro, depende de las señales que yo le dé. En esta imagen podemos ver un esquemático de un puente H formado por 4 interruptores. Si se cierran 2 interruptores de una manera predeterminada, se logra un giro hacia un lado, mientras que si se cierran los otros 2 interruptores y se abren los que estaban cerrados anteriormente, se logra hacer el giro en sentido opuesto. Pueden apreciar en el gráfico cómo es el camino que sigue la tensión positiva y la tensión negativa desde la batería. Presentamos ahora el dispositivo electrónico que conforma un doble puente H. Este es el más elemental y está formado por un circuito integrado en cuyo interior se encuentra, como ya dije, 2 puentes H. Consta de 16 terminales y cada uno de los lados, cada una de las tiras de terminales del chip son para manejar un motor. Además, podemos destacar que puede trabajar entre los 4,5 y los 25 voltios y con un consumo máximo de 600 mA. O sea que el máximo motor que puedo controlar es un motor que tenga este consumo, 600 mA. Ahora vemos el esquemático del L293D y vemos cómo son sus conexiones. En este caso podemos ver que acá en la pata número 8 podemos alimentar con los 12 voltios hasta los 24, que en realidad es desde los 4,5 hasta los 24, y esto va a depender del voltaje del motor que yo quiera manejar. En el otro extremo, pata 16, tengo los 5 voltios. Estos 5 voltios los puedo alimentar directamente desde Arduino y sirven para alimentar el chip. Mientras que los 12 que figuran acá son para alimentar el motor. Por otro lado, tenemos las terminales centrales, las 4 terminales centrales, la 4, la 5, la 14 y la 12, que son conexiones a tierra. Todas ellas están puenteadas y van a tierra. Los motores se conectan en la terminal 3 y la terminal 6, el motor 1, en la terminal 11 y terminal 14, el segundo motor. Y en cuanto a los pines de control, van conectados a la terminal 2 y a la terminal 7 para el control del motor 1 y a la terminal 10 y la terminal 15 para el motor 2. Lo que nos quedaría sería la terminal 1 y la terminal 9, que son 2 terminales que se denominan enable o habilitación. En esta terminal yo tengo que darle un valor alto, un high, para que el motor, en el caso del 9 para el motor 2 y en el caso del 1 para el motor 1, se puedan habilitar su movimiento, o sea, reaccionen a las señales de control que yo le dé. En cuanto a las señales de control, nosotros
tenemos las siguientes posibilidades. Si las señales de control están en bajo, o sea que el pin 2 yo le doy un low y el pin 7 un low, el motor estaría detenido. Mientras que si en el pin 2 le doy un high, mientras que en el pin 7 le doy un low, el motor giraría en una dirección, y si lo hago al revés, o sea low en el 2 y high en el 7, el motor giraría en sentido contrario. Lo mismo pasa con las terminales de control del motor 2, que son la 10 y la 15. En el caso de que ambos terminales estén en low, ya dije, está detenido el motor, y si ambas terminales están en high, también está detenido el motor. A continuación vamos a hacer un proyecto en Tinkercad donde demostramos el funcionamiento de el puente H y los motores controlados con Arduino. Para ello abrimos el Tinkercad en un proyecto nuevo y arrastramos los elementos necesarios. ¿Se cortó? Bien, ya vamos a hacer directamente, después lo pueden ver, continuar viéndolo al video, pero vamos a hacer directamente el ejemplo con el Tinkercad. Y de paso vamos reforzando lo que acabamos de ver en el video, ¿sí? Desde un punto de vista conceptual, lo importante es que ustedes tengan bien en claro cómo funciona un motor de corriente continua, que son motores que se alimentan justamente con corriente continua, porque también los hay motores que se alimentan con corriente alterna, como son los motores que mayormente se utilizan en los electrodomésticos, porque se alimentan directamente de la energía eléctrica domiciliaria, que es alterna. Bien, los motores entonces de corriente continua tienen esa característica que si yo conecto un terminal del motor en el positivo de la fuente de alimentación, de la batería, de la fuente que sea, y el otro en el negativo, o tierra, va a girar para un lado. Y si yo invierto, va a girar para el otro lado. Entonces, para lograr ese efecto por un lado, y por otro lado, para poder suministrarle la energía necesaria, la energía eléctrica, que no la podría suministrar directamente la placa Arduino, salvo que fueran motores muy, muy pequeños y de muy bajo consumo. Pero recordemos que los pines de la placa Arduino no pueden suministrar más corriente que 40 miliamperes por cada pin. Y un motor, por más pequeño que sea, un motor de corriente continua, y está consumiendo por arriba de los 100, de los 200 miliamperes. ¿Sí? Y mucho más también. Además, la tensión que requieren es normalmente mayor que 5 voltios, así que tampoco podríamos, por el lado de la tensión, alimentarlos directamente con
la placa Arduino. Entonces necesitamos el puente H por esos dos motivos. Para poder suministrarle la energía eléctrica que necesita el motor y para poder controlar el giro, el sentido del giro del motor. Bueno, eso es lo importante desde un punto de vista conceptual, ¿sí? Ahora vayamos a los detalles que tienen que ver ya con el conexionado. Vamos a compartir pantalla, vamos a ir al Tinkercad. ¿Sí? Bueno, yo tengo acá ya abierto un proyecto que tiene conectado uno de los motores de corriente continua, que lo tenemos acá, en la parte de componentes, que sería el motor de corriente continua solo, porque normalmente los motores de corriente continua, como son de altas revoluciones por minuto, no tienen demasiada fuerza. De tal modo que para que puedan accionar algún mecanismo, se requiere de una caja reductora de velocidad y que a la vez le aumenta la fuerza al motor. Bien. Entonces, el motor que tenemos acá es el motor solo, sin la caja reductora. Tenemos acá otro prototipo de motor, ¿sí?, que es el muy conocido dentro de la comunidad de Arduino, el motor amarillo, inclusive se lo conoce de esa forma porque la carcasa donde se encuentra el motor adentro y la caja reductora, que son engranajes, que ya vimos en el servomotor también, es de color amarillo, ¿no? Bueno, ese motor también lo podemos utilizar para algún prototipo, pero prefiero utilizar este que se visualiza con mayor nitidez el giro cuando se hace la simulación, ¿no? Bueno, repasemos un poquito las conexiones, que yo acá ya las tengo hechas, ¿no? Por un lado, bueno, acá tenemos el circuito integrado L293. Dicho sea de paso, en el material que tienen en PDF está presentado otro puente H, que es un módulo, una plaquita, que no la tenemos acá en el Tinkercad, por eso no la usamos, y usamos este circuito que está en el Tinkercad. Pero en la práctica, digamos, en la realidad, se utiliza mucho el módulo que estamos presentando ahí en el PDF. El módulo tiene otro circuito integrado y aparte tiene otros dispositivos que lo hacen de mayor performance, o sea, es una plaquita que me va a poder controlar motores 2 también, igual que este circuito integrado, pero de mayor consumo, por un lado. Y otro detalle no menos importante es que tiene la posibilidad de regular la velocidad del motor. Cosa que acá, en forma directa, con este
circuito no tenemos. ¿Sí? La velocidad se regula con la tensión de alimentación. O sea, si yo quisiera regular acá la velocidad, tendría que cambiar la tensión de alimentación, que en este caso es con 9 voltios. Bueno, eso, con la plaquita que les estoy comentando, ¿sí? A ver. Me refiero a esta placa, ¿sí? Ahí, en este sector, está el circuito integrado, que es similar al que estamos presentando. Ahí está la denominación L298N. Bueno, es la denominación del circuito integrado, pero lo más importante es la plaquita, que trae otros componentes. Trae un componente acá que vemos en el medio, que es un transistor de potencia, que le aumenta la capacidad de alimentar a motores de mayor amperaje. Fíjense en que hasta 2 amperios, que es bastante, comparado con lo que recién veíamos en el video, que decía, a ver si alguien se acuerda, que han estado prestando atención. ¿Cuánto decía en el L293 en forma directa usando el chip? ¿Cuál era la mayor corriente? ¿Alguno se acuerda? Ay, no me acuerdo. A ver. O sea, el Arduino maneja hasta 40 miliamperes. Claro, más o claro, menos. el Arduino. No, pero yo digo Y el circuito que presenta ahí en el videito que estuvimos viendo, ahí se comentaba la corriente máxima que podía suministrar el circuito integrado, el puente H, digamos. ¿No se acuerdan? Bueno, no, tampoco no es. 600, ¿puede ser, profe? Ah, Miliamperes. 600 miliamperes. exacto, muy bien. Sí, 600 miliamperes, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en que acá, con esta plaquita, lo llevamos a 2 amperes, o sea, 2000 miliamperes, para que comparemos 600 a 2000, ¿no es cierto? Bueno, aparte, como les decía, tiene otras ventajas, que puedo controlar la velocidad a través de los pines estos de habilitación, que en el otro únicamente se puede poner 0 o 5, y en este, si yo le coloco un valor intermedio, que eso se hace a través de PWM, que ya habíamos comentado, o sea, con salidas analógicas, con el analog write, se podría hacer que varíe la velocidad del motor. Eso en forma directa con el circuito integrado que tenemos ahí en el Tinkercad no se puede hacer, ¿no? Bueno, después tienen acá para ver el material este donde se explica la plaquita, ¿no? Pero bueno, volvamos al Tinkercad porque me interesa probarlo, repasar un poco el conexionado y probar. Bueno, bien, entonces, el circuito integrado, como decíamos, puede manejar hasta 2 motores. Los pines que están para abajo, bueno, en la disposición, por supuesto, del integrado, los que están acá para abajo, me van a permitir manejar un motor, y con los que están arriba podría manejar otro motor. Bien, el primer pin que tenemos acá, que justamente dice potencia 2,
es el que tenemos que conectar con la batería, que va a ser la que alimente al motor. ¿Sí? O sea que acá se conectan los pines de la batería. En los 4 pines del medio, 2 de abajo y 2 de arriba, todos tienen que ir conectados a GND, ¿sí? Y también a la GND de la placa. Eso es muy importante, que cuando se conecta 2 dispositivos, los GND de los 2 dispositivos, me refiero en este caso a la placa Arduino y al puente H, tienen que estar conectados las 2 GND al mismo lugar. O sea, tienen que estar conectadas las 2 GND concretamente. La de la batería, por un lado, con la de la placa Arduino por el otro. Bueno, entonces, por otro lado, fíjense que tenemos un pin que es la salida 2, que va a uno de los pines del motor. Es indistinto cuál va a cuál, no importa cuál va a cuál, puede ser cualquiera con cualquiera. Entonces la salida 1 está conectada, bueno, acá con el terminal 2, y la salida 2 con el terminal 1. Eso no tiene importancia, porque es lo mismo cualquiera de los dos. Bien, y las entradas, que son con las que yo voy a controlar el giro y el encendido, propiamente dicho, del motor, son estos pines que dice entrada 1 y entrada 2. Esos pines se conectan con 2 pines digitales de la placa Arduino como salidas. ¿Sí? O sea, van a funcionar como salidas. Yo por ahí le voy a mandar un valor high o low, y de acuerdo a la combinación high-low, low-high y low-low, se va a prender el motor para un lado, para el otro, o se va a apagar, o sea, se va a detener el motor, ¿no? Bueno. Bien, pasemos a ver el código. El código es muy simple. Bueno, yo acá había incluido, como ejemplo, también una conexión con el pin 3, pero que no la vamos a usar porque con este circuito no tenemos esa posibilidad de controlar la velocidad. ¿Sí? Pero si la tuviéramos, con ese pin podríamos hacer, acá, disculpen, sería analog, right? Podríamos hacer el control de la velocidad, ¿sí? Si tuviéramos esa posibilidad. Bien, entonces el ejemplo es muy sencillo. Declaro los pines como salida. En el caso del 1 y el 2 son los que tenemos conectados, que tienen que ser pines digitales, cualquiera. En cambio, si vamos a utilizar para el control de velocidad, tiene que ser un pin PWM. Recuerden que la plaquita los tiene marcados a los pines PWM de modulación por ancho de pulso. Eso es lo que significa PWM. Ahí tienen un material para profundizar lo que es PWM. Pero básicamente son pulsos que yo puedo controlar el ancho. Y de acuerdo al ancho del pulso es el valor medio de la tensión que se suministra en el pin. Entonces, si yo le pongo 0, es 0. Si le pongo el máximo, que es 255, acá en Analog Right, ¿sí? Y va a tener 5 voltios. Y si yo le pongo, como puse acá, 128, va a tener un valor medio de 2,5 voltios. Y de esa manera se puede ir jugando con la amplitud que voy a tener en el pin, y con eso podría controlar la velocidad del motor si tuviera el dispositivo
adecuado. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, lo que tenemos que hacer en el loop es, primero, colocar lo que sería el control de velocidad, que, repito, en este caso no lo podemos hacer. Y después los pines 1 y 2 que se tienen que colocar en low y high para que gire para un lado. Ahora lo simulamos y vemos para dónde va a girar. Fíjense que, no sé si se aprecia, ahí está girando en el sentido de las agujas del reloj. ¿Sí? Digamos que está girando para la derecha. ¿Sí? Se ve, ¿no es cierto? Sí. Si yo ahora le cambio y acá le pongo high y en el otro pin le pongo low, va a girar al revés. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera, yo puedo hacer que bajo determinada condición gire para un lado o gire para el otro. ¿Y eso qué me permitiría hacer, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre como aplicación? ¿Qué podríamos resolver con esta posibilidad de girar, que gire para un lado o que gire para el otro? En un Podría barquito ser podría una... adelantar o para retroceder. Perfecto. O sea, qué nos estamos imaginando en ese caso? Que el motor está accionando ¿qué cosa? Podría ser, por ejemplo, una puerta de supermercado que Perfecto. tensa la entrada, se abre y luego cuando se aleja la persona se cierra. Perfecto. Invertiría el giro del motor. Sí, sí, sí. O sea, si nosotros nos imaginamos que este motor con algún mecanismo puede controlar la apertura y cierre, que perfectamente podría ser el caso de los portones que normalmente se utiliza, los mecanismos para los portones con cremallera, ¿sí? Perfectamente se podría utilizar para abrir el portón cuando gira para un lado y cerrarlo al portón cuando gira para el otro, en forma similar a lo que hicimos con el servomotor, ¿no es cierto? Nada más que normalmente cuando se trata de mecanismos como por ejemplo las cremalleras, ahí el servomotor no es el adecuado, porque para empezar tiene que tener un giro continuo y altas revoluciones. Y los servomotores no son para que accionen a altas revoluciones, ¿no? Bien, entonces lo más adecuado, si yo quisiera implementar un portón de esos que se abren automáticamente, como los hay ya, por supuesto, normalmente, ¿sí? Sería este tipo de motor el que podríamos utilizar. Bueno, perfecto. Aclarado entonces cómo funciona y cómo se conecta, pasemos ahora, para poder terminar con lo que estaba previsto, pasemos ahora al otro componente. A ver. Bueno, antes de pasar, fíjense acá, en este ejemplo, ¿sí? Acá claramente estamos haciendo que el motor gire para un lado durante un tiempo, después se detenga, porque si yo le pongo low, low, que eso no se los mostré,
Pero si yo le pongo low y low a los dos pines, se va a detener el motor. Así que podríamos también, con cierta intermitencia, hacer que el motor vaya para un lado, gire para un lado, se detenga, gire para el otro. Bien. Pero me quedó ahí, disculpen, que no me acuerdo cuál de ustedes dijo que se mueva para adelante o para atrás. ¿Y ahí a qué te estabas refiriendo? No me acuerdo quién de ustedes lo dijo. Ah, no, me imaginaba un barco, digamos, en el agua que No. se va para adelante y retrocede. Exactamente, cualquier vehículo, ¿no es cierto? Sí, efectivamente podría ser la hélice que le da propulsión a un barco, pero podría ser también un vehículo terrestre o que al girar las ruedas para adelante, bueno, se desplaza hacia adelante y si no hacia atrás. Y ya vamos a ver, porque justamente el desafío es que ustedes diseñen un prototipo de lo que sería un robot móvil accionado con dos motores para las dos ruedas que se mueven independientemente. Y también podemos hacer que gire para un lado o para el otro, jugando con el sentido de giro de los motores. Así que es muy útil cuando se trabaja con robots móviles, tener ese tipo de control por cada rueda, ¿no? Puede ser con 2 ruedas o puede ser el control sobre 4 ruedas. Ya lo vamos a presentar al caso, ¿no? Como desafío. Bien, volviendo a la presentación, el otro dispositivo, ya por último, es el optoacoplador, que presento de nuevo esta diapositiva que ya la vimos anteriormente, para recordar cuáles son los dos componentes de lo que es un optoacoplador infrarrojo. Y los dos componentes son, por un lado, el LED infrarrojo, es decir, el diodo emisor de luz, nada más que no visible, sino infrarroja, y por otro lado el receptor, que es un fototransistor infrarrojo, ¿sí? Que es un dispositivo sensible a la luz infrarroja y que va a variar la tensión que suministra la salida de acuerdo a la intensidad de la luz que incide sobre el dispositivo, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando a los dos dispositivos los ponemos en forma paralela? ¿Sí? Y estrictamente diríamos que separado con algún componente, con algún, elemento que no permita que se interfiera entre ambos. Es decir, acá en el medio nos imaginemos alguna plaquita separadora, o supongamos que tienen alguna especie de capuchón los LED. Eso es para que no haya interferencia de luz lateral, sino que funcionen por el reflejo, por la luz reflejada. Es decir, el emisor, ¿sí? Que acá lo tenemos conectado en forma directa, a 5 voltios con una resistencia, ¿sí? De 330 ohms, como vimos, que se conecta como cualquier LED, nada más que normalmente necesitan una resistencia un poquito más grande que los LED comunes de luz visible. Bien, entonces el LED está emitiendo una luz infrarroja que
va a chocar, va a incidir en una superficie y se va a reflejar. Diríamos como si fuera un rebote, ¿sí? Pero bueno, en términos lumínicos sería que se refleja, ¿sí? Y ese reflejo, esa luz reflejada, que va a ser, por supuesto, de menor intensidad que la luz emitida, va a ser captada por el otro dispositivo, por el fototransistor. O sea, ya no hay una barrera como veíamos antes que se enfrentaban los dos dispositivos, ¿sí? Es decir, ahora los dos dispositivos están en forma paralela. Uno emite, se refleja esa luz emitida y es captada por el receptor. ¿Se entiende cuál es la idea? Como dice acá, el programita para probar esto, que pretendía hacer el control para un LED, el control de encendido de este LED rojo, ¿sí? Que está conectado en el pin 13. Bueno, si ustedes observan el programa, lo primero que se hace es leer el pin A1, que es el pin analógico, conectado con el fototransistor, y si el valor devuelto por el fototransistor, por la reflexión de la luz, es menor que cierto valor, y acá lo que aclaramos es que vamos a utilizar un valor más pequeño, porque obviamente la luz reflejada no es lo mismo que si tuviéramos enfrentado los dos dispositivos y fuera la luz directa. Digamos que es obvio que la luz reflejada va a ser mucho menor. Por eso el detalle de aclarar que este valor que estamos usando acá, por lo general va a ser mucho menor que cuando lo usamos como barrera infrarroja. ¿Se entiende? Bien, pero la lógica es la misma. La lógica es que si es menor, encendamos el LED, y si es mayor, lo apaguemos al LED. Esa es simplemente la intención de este ejemplo, ¿sí? Que si está cerca de alguna superficie, se supone que el reflejo va a ser mayor, y si está lejos de una superficie, el reflejo va a ser menor. O sea que también con este optoacoplador podemos calcular distancias, pero son distancias normalmente pequeñas, ¿sí? Pero ¿para qué se lo usa normalmente a este optoacoplador? Para distinguir entre superficies opacas y superficies brillosas, ¿sí? Es decir, si hay mayor reflexión, estamos hablando siempre para la misma distancia, ¿no es cierto? O sea, manteniendo la distancia del optoacoplador a una superficie. Entonces, si el reflejo es mayor, es porque la superficie es más brillosa. Y si el reflejo es menor, es porque es más opaca. ¿Y cuáles son las superficies, o los colores, mejor dicho, que pudieran también distinguirse? Y bueno, el blanco y el negro. Normalmente el negro absorbe más la luz y por lo tanto refleja menos que el blanco. Así que se los utiliza para distinguir entre blanco y negro, y también para distinguir distintos colores, ¿no? Porque los distintos colores tienen distinta reflexión de la luz. Concretamente, en un caso particular, para hacer los seguidores de línea, ¿sí?
esos dispositivos que me permiten a un robot móvil seguir una línea de color negro sobre una superficie blanca, o al revés, una línea blanca sobre una superficie negra, ¿sí? O sea, donde haya un fuerte contraste de los brillos entre la línea y la superficie donde se encuentra. Bien. No sé si hay alguna pregunta, si se comprendió. Ah, bien, no estaba leyendo el chat. Ahí me preguntan. Sí, perfecto. Sí, Agostina. El CNY 70, que es el nombre del dispositivo optoacoplador, que ya vienen los dos en una capsulita, que justamente eso es lo que yo les decía, que tienen que estar como bien separados para que no se produzca interferencias laterales, sino que sea a través del reflejo la recepción del... Sí, ahí no sé si en el material complementario, por lo menos no me acuerdo si les he mencionado específicamente, pero sí está el esquema, ¿no? A ver. Ahí les comparto de nuevo. Ahí en el material complementario del aula virtual. Ya me fijo a ver si... Acá. En el material complementario optoacoplador, bueno, ahí tienen con más detalles lo que es el optoacoplador, ¿sí? Como, como barrera, ¿sí? Fíjense, como barrera, sería lo que hemos estado viendo en la clase anterior, ¿sí? Y como detector de línea. Bueno, dispositivo, perdón, no es lo que estaba comentando Agostina, pero fíjense en que acá a propósito hay otra aplicación donde también se utiliza el optoacoplador, pero en este caso está como una pequeña barrera, pero una barrera muy chiquitita, que se utiliza para medir las velocidades de algún dispositivo mediante estas rueditas que se llaman a propósito encoders, ¿sí? Bueno, esa es otra utilidad, y también estos dispositivos se los consigue así como están acá, ya hechos, ¿sí? O sea, viene el dispositivo. Bien. Perfecto. Bueno, la simulación con el Tinkercad nuevamente va a ser con un LDR, porque no tenemos en el Tinkercad un fototransistor y el LED infrarrojo como para hacer la simulación, ¿sí? Lo que sí tenemos son receptores de infrarrojo para control remoto, pero ese es otro dispositivo receptor infrarrojo, ¿sí? No es el mismo que estamos presentando acá. Bueno, para adelantarme un poquito al desafío, que ya se los voy a especificar ahí en el aula virtual, ¿de qué se trata el desafío?
les muestro el prototipo que ya tenemos, por ejemplo. Y en base a eso les explico. Bueno, acá está. Bueno, este es el prototipo que ustedes tienen que armar, que consta de dos motores. En este caso son los dos motorcitos de corriente continua con la caja reductora. En realidad, esta partecita de acá es el motor propiamente dicho, y todo lo demás es una caja reductora que además transforma el movimiento del motor, lo cambia de ángulo, porque el motor tiene como giro en un sentido, y los ejes que salen de este motorcito, no sé si se aprecia, son estos ejes, que son perpendiculares a lo que es el eje propiamente dicho del motor, ¿no? Fíjense en acá, esta es la parte de atrás del motor, el eje gira en este sentido, y los ejes donde van conectadas las ruedas giran en forma perpendicular. Bueno, o sea, todo eso está dentro de esa caja reductora. Así que además de aumentarle la fuerza, hace un cambio de 90 grados en la dirección del giro. ¿Sí? Bueno, ¿qué más tenemos acá? O sea, en vez de tener un motor como veíamos recién, tenemos dos, o sea que es cuestión de que conecten del otro lado el segundo motor. ¿Qué más tenemos? Tenemos dos LDR que van a simular dos optoacopladores tipo seguidor de línea. ¿Por qué dos? Porque para seguir una línea, lo más eficiente es utilizar por lo menos dos optoacopladores. Uno que sea capaz de detectar de un lado y el otro que sea capaz de detectar la línea del otro lado. La línea o la superficie. Porque depende si yo me imagino que los dos sensores están adentro de la línea o que están afuera de la línea por el borde. Es decir, sobre la superficie donde se encuentra la línea. No sé si se entendió esto último. Pero estamos simulando con los dos LDR justamente esos sensores infrarrojos. Y por último, un sensor de ultrasonido para medir distancia a posibles obstáculos en el camino. Bien, esto sería el prototipo que ustedes tienen que armar. ¿Y cuál es la programación? ¿Qué tiene que hacer? Y bueno, con estos dos motores vamos a mover una rueda cada uno en forma independiente. Ya les voy a poner bien la consigna, ¿no? De tal manera que si el sensor el sensor me refiero a estos optoacopladores, el sensor que está por la derecha, suponiendo que los sensores estén dentro de la línea,
porque la lógica va a ser al revés si están fuera de la línea, ¿no? Si están dentro de la línea, cuando el sensor derecho se salga de la línea, ¿sí? Se supone que se está yendo para la derecha. ¿Se entiende? Entonces tengo que hacer una corrección haciendo que el vehículo gire para la izquierda. Y viceversa. Si el sensor de la izquierda se sale de la línea, quiere decir que el vehículo se está desviando para la izquierda. Entonces tenemos que hacer que gire un poquitito para la derecha. De esa manera se va haciendo la corrección para que el vehículo siga la línea. ¿Se entiende cuál es la idea? ¿Sí? Bueno. Y con el ultrasonido lo que vamos a hacer es detectar un obstáculo y cuando lo detecte al obstáculo, simplemente para no complicarlo, porque podríamos suponer muchos escenarios, se va a detener, nada más. Porque también podríamos hacer que esquive el obstáculo. Pero en primera instancia, bueno, el que quiera plantear esquivar el obstáculo, mejor. En todo caso, le voy a poner que elijan ustedes, pero mínimamente cuando detecte el obstáculo que se pare hasta que el obstáculo salga y siga. La otra, entonces, podría ser que cuando detecte el obstáculo, a cierta distancia, o sea, cuando la distancia detectada por el sensor ultrasónico sea menor que cierto valor, que lo esquive. Bueno, esquivarlo implica hacer toda una serie de acciones, de movimientos, de giro, desplazamientos y giro, hasta volver de nuevo a tomar la línea, pasándolo al obstáculo. Se los dejo a libre elección. Por supuesto que el más fácil es que se pare, nada más. Y cuando se retire el obstáculo, continúe andando. Bueno, ese va a ser entonces el desafío y la programación que tienen que hacer ustedes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Por mi parte no. Perfecto. Bueno, en todo caso, la próxima clase podemos aprovechar los primeros minutos y les puedo mostrar un ejemplo de cómo... A ver, no sé, porque no sé si estamos con tiempo. Bueno, nos hemos pasado unos minutitos. A ver, como para que quede ya claro, les muestro un pequeño ejemplo con un video de 2 minutos, pero que muestra exactamente cómo sería la funcionalidad del robot. ¿Sí? Aguárdenme un segundito.
Bien, ahí está. Disculpen que me... Bien, miren. Ya les voy a subir inclusive este material para que lo tengan. Ah, no estoy compartiendo, perdón. Ahora sí les comparto. Bueno, fíjense en acá, por un lado, en las animaciones que están arriba, ¿sí? Se puede apreciar acá cómo se detecta. Fíjense, ahí están los dos sensores, ¿no? Bueno, ahí abajo en el video lo voy a parar para que no nos distraigan. Bueno, por un lado vemos acá en el GIF de lo que serían los optoacopladores, ¿sí? Fíjense en que ahí tienen unos LED que me va indicando cuando detecta una línea. Acá en este caso, ¿sí? Cuando se va a la parte blanca, bueno, ahí estoy suponiendo que los dos sensores están adentro de la línea negra. ¿Se entiende? Así que cuando uno sale es porque se está yendo para un lado y cuando el otro se sale se está yendo para el otro lado. O sea que hay que hacer la corrección. Bueno, y acá en este video lo vemos al robot, ¿sí? Cómo sería, ahí también va, si ustedes observan ahí bueno, ahí lo esquiva, ¿no? Ahí se observan los sensores que son muy chiquititos. Ahí, fíjense, ahí están los sensores, van por adentro de la línea, ¿no? Porque la distancia que tienen es, fíjense en que va por adentro de la línea. No sé si se alcanza a distinguir el detalle. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, eso es lo que tienen que simular ustedes. El seguidor de línea con esquivado de obstáculo, pero bueno, mínimamente que por lo menos se pare, ¿no? Que no se lo lleve puesto al... que no se lo lleve puesto al obstáculo, que por lo menos pare. Bueno, ahí creo que quedó tal vez más claro, ¿no? Cómo es el... Ya les voy a subir en la misma consigna, les voy a subir el videito para que lo tengan ahí más presente. ¿Sí? Bien. Bueno, llegamos al final de la clase. Muchas gracias por participar y cualquier duda que tengan podemos interactuar ahí por el mismo WhatsApp. Si no, en la primera parte de la clase del martes podemos hacer un repaso de lo que no se haya entendido. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Ok, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Que profe. anden bien. Chao, hasta luego.